Nos arruinaste la vida. Vete, dijo toda mi familia. Así que, simplemente, me fui. Un mes después, recibí más de 50 llamadas perdidas. Ahora lo saben. Soy Olivia Morgan, tengo 27 años, y pasé toda mi vida intentando ser la hija y hermana perfecta, solo para terminar siendo el eterno chivo expiatorio de mi familia. Al crecer en Portland, nunca imaginé que un día me alejaría de todo lo que conocía. Aquella reunión familiar de la primavera pasada lo cambió todo, sus caras de enfado, los dedos acusadores, y esas palabras devastadoras que aún resuenan en mi mente: nos arruinaste la vida. Vete. Así que, hice exactamente eso. Nos arruinaste la vida. Sigilosamente, me fui y corté lazos con todos ellos. Las más de 50 llamadas perdidas un mes después, ahí es donde esta historia se pone interesante. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome desde donde nos ves, dale al botón de me gusta, y suscríbete para más historias sobre cómo encontrar la fuerza en situaciones difíciles. Mis primeros recuerdos de la vida familiar estaban salpicados de pequeños momentos de culpa que, al principio, parecían bastante inocentes. Crecí en una modesta casa de 2 plantas en los suburbios de Portland con mis padres, Robert y Susan Morgan, mi hermano mayor, Ethan, y mi hermana menor, Nicole. Desde fuera, probablemente parecíamos la familia americana perfecta. Papá dirigía una pequeña pero exitosa tienda de muebles, mamá trabajaba a tiempo parcial como recepcionista en una clínica dental, y nosotros, los niños, siempre estábamos involucrados en alguna actividad u otra. Pero dentro de nuestra casa, un patrón comenzó temprano. Cuando yo tenía 5 años, Ethan derribó accidentalmente el jarrón de cristal favorito de mamá mientras jugaba bruscamente con Nicole. El sonido del cristal rompiéndose nos hizo correr a todos y, sin dudarlo un instante, Ethan dijo: fue Olivia. Aunque yo estaba coloreando en la cocina en ese momento, mis padres le creyeron. Esa fue la primera vez que recuerdo haber sentido ese extraño y vacío dolor de ser culpada por algo que no hice. Con el paso de los años, el patrón solo se hizo más fuerte. Si las notas bajaban, era porque Olivia distrae a todos con su música. Si el presupuesto familiar estaba ajustado un mes, de alguna manera mis clases de baile eran señaladas como el problema, aunque el equipo de fútbol americano de Ethan costaba el doble. Cuando papá tenía un mal día en el trabajo, aprendí a hacerme invisible porque cualquier pequeña cosa que hiciera desataría su mal humor. Siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti, ¿verdad?, se convirtió en la frase favorita de mi madre cada vez que intentaba defenderme. El dolor crecía dentro de mí, pero me lo tragaba, decidida a demostrar mi valía. Me volqué en los estudios, pensando que los logros podrían cambiar la forma en que me veían. Para la secundaria, mantenía un promedio de 4.0, era presidenta de la clase, y hacía voluntariado los fines de semana. Mi orientadora escolar, la señora Peterson, fue la primera adulta que pareció verme de verdad. Olivia, tienes un futuro tan brillante por delante, me dijo durante mi penúltimo año. Stanford tendría suerte de tenerte. Cuando compartí esto emocionada con mi familia durante la cena, mi padre se burló: no te hagas ilusiones. No podemos permitirnos escuelas caras, especialmente con el fondo universitario de Ethan ya al límite. Pero podría conseguir becas, respondí, mi voz más baja de lo que quería. Siempre soñando demasiado alto, suspiró mi madre. Quizás considera algo más realista. Nicole rodó los ojos al otro lado de la mesa. Reina del drama. Esa noche, lloré en silencio contra mi almohada, una práctica que había perfeccionado con los años. A pesar de su falta de apoyo, entré en Stanford con una beca sustancial. La noche que recibí mi carta de aceptación, encontré a mis padres y hermanos acurrucados en la sala de estar, con expresiones sombrías. ¿Qué pasa?, pregunté, con la carta apretada detrás de mi espalda. Tu hermano no entró en su primera opción de universidad, explicó mi madre, con el brazo alrededor de Ethan. Estamos tratando de averiguar qué hacer ahora. Lentamente, metí la carta de Stanford en mi bolsillo trasero. Ese no era el momento adecuado. Nunca parecía ser el momento adecuado para mis logros. Cuando finalmente se lo dije 3 días después, la primera respuesta de mi padre fue: ¿cuánto nos va a costar esto? Ni felicitaciones, ni orgullo, solo preocupación por el dinero. A pesar de la beca por la que tanto había trabajado, en Stanford, florecí lejos de la sombra de mi familia. Hice amigos de verdad por primera vez,
personas como Lauren Davis y Taylor Miller, que valoraban mis opiniones y no me culpaban cuando las cosas salían mal. La distancia debería haber ayudado a mi relación con mi familia, pero las llamadas a casa siempre me dejaban ansiosa. De alguna manera, incluso a cientos de kilómetros de distancia, seguía siendo culpada por cosas. Desde que te fuiste, las notas de tu hermana han bajado, me informó mi madre durante mi segundo año. Te echa de menos, aunque no lo admita. La implicación era clara, los problemas académicos de Nicole eran, de alguna manera, mi culpa por seguir mi propia educación. Después de la graduación, a pesar de las ofertas de trabajo en California, volví a Portland. Parte de mí todavía deseaba desesperadamente la aprobación de mi familia, todavía creía que podría cambiar la dinámica si me esforzaba lo suficiente. Encontré un puesto en una creciente firma de marketing, alquilé un pequeño apartamento a unos 20 minutos de la casa de mis padres, y retomé el papel de hija ejemplar con cenas familiares semanales. Marketing, se había burlado mi padre cuando le conté sobre mi trabajo. Así que, básicamente, ¿engañas a la gente para que compre cosas que no necesita? Intenté una vez, en un momento de valentía a los 24 años, abordar directamente el tema del chivo expiatorio. Estábamos cenando un domingo, y acababan de culparme porque mi madre olvidó comprar los ingredientes para el postre, de alguna manera porque yo había llamado antes para confirmar a qué hora debía llegar. He notado algo, dije, dejando con cuidado mi tenedor. Parece que cada vez que algo sale mal, me culpan a mí, incluso cuando no tengo nada que ver. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Hablas en serio ahora mismo?, dijo finalmente Nicole. Eres tan egocéntrica, siempre la víctima, añadió Ethan con una sonrisa burlona. El rostro de mi padre se ensombreció. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos lo agradeces, con acusaciones. Mi madre simplemente parecía decepcionada. Olivia, pensé que habías superado este comportamiento de búsqueda de atención. Nunca más saqué el tema. A los 27 años, me habían ascendido a estratega senior de marketing en mi empresa. Después de años de terapia con la doctora Evans, estaba construyendo lentamente límites con mi familia mientras mantenía la relación. Limité las cenas a 2 veces al mes. Aprendí a terminar las llamadas telefónicas cuando se volvían tóxicas, pequeños pasos hacia la autopreservación. El ascenso debería haber sido un momento de pura celebración. Mi jefa, Stephanie Carter, había elogiado mis campañas creativas y mi tasa de retención de clientes. Había un aumento sustancial, más control creativo, y la posibilidad de dirigir una nueva sucursal en Seattle. Estaba eufórica, pero aprensiva por contárselo a mi familia. Como era de esperar, la noticia no fue bien recibida en nuestra siguiente cena. Entonces, ¿vas a abandonar el negocio familiar cuando más te necesitamos?, preguntó mi padre, con la voz cargada de decepción. Papá, nunca he trabajado en la tienda de muebles, le recordé amablemente. ¿Abandonaste el negocio familiar? Amablemente, pero tus habilidades de marketing podrían salvarnos ahora mismo, interrumpió mi madre, las ventas han estado cayendo durante meses. Y así, sin más, mi ascenso no era un logro para celebrar, sino un acto egoísta que perjudicaba a la familia. El peso familiar de la culpa inmerecida se instaló en mis hombros mientras conducía a casa esa noche, preguntándome por qué seguía sometiéndome a este trato, mientras que, simultáneamente, era incapaz de imaginar cortar los lazos por completo. Poco sabía yo que las circunstancias estaban a punto de forzarme la mano de maneras que nunca podría haber anticipado. Muebles Morgan había sido una institución en Portland durante casi 30 años. Mi abuelo lo empezó, mi padre lo expandió, y siempre se asumió que Ethan finalmente se haría cargo. La tienda se especializaba en muebles de madera acabados a mano, un nicho de mercado que había sido rentable, pero que se enfrentaba cada vez más al desafío de las grandes cadenas y los minoristas en línea. Cuando mi padre mencionó la disminución de las ventas durante la cena de mi ascenso, me ofrecía ayudar, no porque me sintiera obligada, sino porque, a pesar de todo, amaba a mi familia y quería que tuvieran éxito. Podría actualizar vuestra página web y realizar algunas campañas publicitarias específicas, sugerí durante una visita de seguimiento, gratis, por supuesto. Los hombros de mi padre se relajaron ligeramente. Eso sería útil, Olivia. Durante los siguientes meses, pasé mis tardes y fines de semana trabajando en el negocio familiar. Les construí una nueva y hermosa página web con tienda online,
creé cuentas en redes sociales, y diseñé campañas de marketing digital dirigidas a grupos demográficos específicos de clientes, incluso organicé sesiones de fotos profesionales para sus muebles. Las ventas comenzaron a mejorar ligeramente, pero no lo suficiente como para compensar lo que luego descubrí que era un problema mucho mayor. Durante un raro momento de vulnerabilidad, mi madre me confió que el negocio había solicitado un préstamo sustancial 2 años antes para renovar la sala de exposición y el almacén. Los pagos mensuales nos están matando, admitió tomando un café un domingo por la tarde. Tu padre no ha estado durmiendo. Quizás pueda ayudar a revisar las finanzas, ofrecí. Lidio con presupuestos en el trabajo todo el tiempo. La expresión de alivio en el rostro de mi madre debería haber sido una señal de advertencia. ¿Lo harías? Sería un gran peso menos sobre nuestros hombros. Lo que encontré en los libros de la empresa me sorprendió, el préstamo de renovación era solo la punta del iceberg. Había múltiples préstamos con intereses altos, líneas de crédito al máximo, y un problema de flujo de caja que ninguna cantidad de marketing podría resolver. El negocio necesitaba una reestructuración financiera seria. Cuando presenté mis hallazgos a mis padres, mi padre se puso a la defensiva. Así que ahora también eres una experta financiera, espetó. He estado dirigiendo este negocio desde antes de que nacieras. Solo intento ayudar, papá, dije con calma. Basándome en estos números, quizás deberíais considerar reducir el espacio del almacén o posiblemente vender algo de inventario con descuento para mejorar el flujo de caja. Absolutamente no, respondió, con el rostro enrojecido por la ira. Esos muebles representan nuestro legado familiar. A pesar de su resistencia, la situación se volvió lo suficientemente grave como para que mis padres finalmente siguieran algunos de mis consejos. Pusieron parte del almacén en alquiler e hicieron una modesta venta. También solicitaron un préstamo de refinanciación, que es donde las cosas tomaron un giro complicado. Debido al crédito ya sobreextendido de mi padre, el banco requería garantes adicionales para el préstamo. Ethan todavía arrastraba deudas estudiantiles de su carrera de empresariales, y Nicole acababa de comprar una casa con su esposo, Kevin. Eso me dejaba a mí, con mi excelente historial crediticio e ingresos estables, como la opción lógica. Es solo una formalidad, me aseguró mi padre cuando me pidió que confirmara. El negocio cubrirá todos los pagos. No tendrás que pagar ni un céntimo. Dudé. Todo experto financiero desaconsejaría confirmar un préstamo para un negocio en dificultades, incluso uno familiar, pero la alternativa era ver a mi familia perder todo lo que habían construido. Déjame pensarlo, dije. Esa noche, llamé a la doctora Evans para una sesión de terapia de emergencia. Sabes que mi consejo profesional sería contrario a esto, dijo después de que le explicara la situación, pero también entiendo la complejidad emocional aquí. Si decides ayudar, asegúrate de tener todo por escrito y una estrategia de salida clara. Después de una noche sin dormir, acepté confirmar el préstamo, con condiciones escritas, tendría visibilidad de las cuentas del negocio, cualquier decisión financiera importante requeriría mi aprobación, y tendríamos reuniones mensuales para revisar el progreso. Mi padre aceptó a regañadientes, aunque pude notar que mis condiciones le parecían insultantes. El préstamo fue aprobado y por un breve periodo, las cosas mejoraron. La deuda refinanciada tenía pagos mensuales más bajos, y mis esfuerzos de marketing estaban construyendo lentamente una base de clientes más allá de su clientela tradicional. Noté algunas transacciones preocupantes. A los 3 meses, noté algunas transacciones preocupantes en la cuenta del negocio, grandes retiradas de efectivo sin pagos a proveedores o compras de inventario correspondientes. Cuando mencioné esto durante nuestra reunión mensual, mi padre se volvió evasivo. Esos son retiros personales, dijo con desdén, práctica habitual para los dueños de negocios. Las cantidades parecen excesivas, dada la situación de la empresa, insistí suavemente, casi $4.000 solo la semana pasada. Ahora también estás controlando mis gastos personales, exigió, alzando la voz. Este sigue siendo mi negocio, Olivia. Mi madre intervino, como siempre hacía cuando aumentaba la tensión. Tu padre sabe lo que hace, cariño. Pasemos a temas más positivos. Debería haber presionado más. Debería haber reconocido las señales de alarma, pero décadas de condicionamiento familiar me habían enseñado a ceder, a confiar en su juicio por encima del mío, a aceptar la culpa en lugar de asignarla.
2 semanas después, recibí una llamada frenética de mi madre. La cuenta corriente del negocio estaba casi vacía, un pago importante a un proveedor había sido devuelto, y mi padre estaba ilocalizable. Corrí a su casa para encontrar a mi madre, pálida y temblorosa, en la mesa de la cocina. Ethan y Nicole ya estaban allí, sus expresiones una mezcla de ira y preocupación. ¿Dónde está papá?, pregunté. Apostando, escupió Ethan la palabra como si fuera veneno. Aparentemente, ha estado yendo al casino durante meses. Su corredor de apuestas acaba de aparecer aquí buscándolo. Corredor de apuestas, repetí, tratando de procesar esta nueva información. No sabía que también apostaba en deportes. Hay muchas cosas que no sabes, dijo Nicole acusadoramente. Has estado tan absorta en tu vida perfecta. Contuve una respuesta defensiva. Este no era el momento. Los siguientes días fueron un torbellino de gestión de crisis. Mi padre regresó, avergonzado y derrotado. La cuenta bancaria del negocio estaba, efectivamente, vacía, más de $100.000 se habían perdido en apuestas en los últimos 6 meses, incluyendo gran parte del préstamo de refinanciación que yo había cofirmado. Coordiné reuniones de emergencia con su contable y el banco, tratando de salvar lo que pudiéramos. Mi padre aceptó buscar ayuda para su adicción al juego, aunque su acuerdo se sintió más como una capitulación que como un compromiso. Las cenas familiares se volvieron tensas, con corrientes subterráneas de culpa circulando como corrientes eléctricas. Aunque nadie lo dijo directamente, podía sentir la acusación, si hubiera estado más involucrada, si hubiera supervisado las cosas más de cerca, si hubiera reconocido las señales antes. Una noche, después de una reunión familiar particularmente tensa sobre la liquidación de inventario, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre: reunión familiar mañana por la noche a las 6. Todos estarán allí. Muy importante que vengas. Sin excusas. El tono formal era inusual en mi madre, típicamente, sus mensajes incluían al menos un término cariñoso y varios emojis. Esto se sentía diferente, ominoso. Está todo bien, respondí por mensaje. Solo ven, fue la respuesta. Mientras conducía a casa esa noche, una sensación de presagio se apoderó de mí. Algo había cambiado en la dinámica familiar e, instintivamente, supe que no me iba a gustar lo que vendría después. La noche siguiente, llegué al camino de entrada de mis padres exactamente a las 6. Había tenido el estómago hecho un nudo todo el día, una manifestación física de ansiedad que había llegado a reconocer tras años de tensión familiar. Incluso había considerado cancelar mi cita de terapia esa tarde para prepararme mentalmente, pero la doctora Evans me había ayudado con ejercicios de respiración y estrategias para establecer límites que esperaba me ayudaran a navegar lo que fuera que viniera. Lo que no esperaba era la cantidad de coches ya aparcados a lo largo de la calle. Reconocí la camioneta de Ethan y el monovolumen de Nicole, pero también el antiguo Buick de mi abuelo, el todoterreno de mi tía Carol, y varios otros vehículos pertenecientes a familiares lejanos. ¿Qué demonios?, me dije en voz baja mientras recogía mi bolso y la carpeta con documentos financieros que había traído por si acaso. Esto no era solo una reunión familiar, esto era algo mucho más grande. La puerta principal estaba abierta, y en el momento en que entré, el murmullo de la conversación cesó abruptamente. Entré en la sala de estar y la encontré llena de gente. Mis padres estaban sentados uno al lado del otro en el sofá, con expresiones sombrías. Ethan y Nicole los flanqueaban como centinelas. Mis abuelos, 2 tías, un tío, y varios primos ocupaban todos los demás asientos disponibles. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Ahí está ella, dijo mi padre, con la voz extrañamente plana. Ahora podemos empezar. ¿Empezar qué, exactamente?, pregunté, tratando de mantener la voz firme mientras permanecía de pie cerca de la entrada. ¿Qué está pasando? Mi madre no podía mirarme a los ojos. Necesitamos discutir la situación familiar, Olivia. La situación familiar que tú creaste, añadió Ethan bruscamente. Parpadeé confundida. Perdón. No te hagas la inocente, espetó Nicole. Sabemos lo que hiciste. Mi abuelo, normalmente la persona más amable de nuestra familia, me miró con decepción. Nunca pensé que uno de mis propios nietos destruiría lo que llevó generaciones construir. La sensación de ser emboscada era abrumadora. Apreté más fuerte la carpeta de documentos, como si pudiera protegerme de lo que estaba sucediendo.
Sinceramente, no tengo idea de lo que estáis hablando, dije, mi voz más baja de lo que pretendía. Mi padre se levantó entonces, con el rostro enrojecido por la ira. La página web, Olivia. Las campañas de marketing. La ayuda que tan generosamente ofreciste. ¿Qué pasa con ellas? Destruyeron nuestro negocio, gritó, haciéndome estremecer. Ahuyentaste a nuestros clientes leales con tus tonterías modernas. 30 años de reputación arruinados porque tenías que presumir de tus sofisticadas habilidades de marketing. Luché por encontrarle sentido a esta acusación. Papá, las ventas online han estado aumentando cada mes. Los datos lo demuestran. Datos, se burló. Nuestros clientes habituales dejaron de venir. Dijeron que la tienda ya no se sentía como su lugar después de tus cambios. Mi tía Carola sintió enérgicamente. Mi club de bridge solía comprar allí exclusivamente. Ahora van a Furniture Pavilion. Dijeron que tu página web hacía que Morgans pareciera demasiado caro. Era la primera vez que oía hablar de quejas de clientes. ¿Por qué nadie me dijo que esto estaba pasando? Podríamos haber ajustado el enfoque de marketing. No deberíamos haber tenido que decírtelo, interrumpió mi madre. Se supone que tú eres la experta. Las acusaciones continuaron, cada miembro de la familia añadiendo a la creciente pila de culpas. La página web había atraído al tipo equivocado de clientes, las publicaciones en redes sociales no eran lo suficientemente tradicionales, mi sugerencia de ofrecer algunas piezas más modernas junto con sus diseños clásicos había diluido la marca. Intenté defenderme con hechos, los informes de ventas mostraban un crecimiento general, la demografía de los clientes se había expandido, no contraído. Los márgenes de beneficio de los nuevos artículos eran en realidad más altos que los de las piezas tradicionales. Pero nadie escuchaba. Cada vez que abría la boca, alguien me interrumpía, me descartaba, o tergiversaba mis palabras. Luego vinieron las acusaciones financieras. Acusaciones financieras. Nos aconsejaste que solicitáramos ese préstamo de refinanciación, dijo mi padre, olvidando convenientemente que había sido idea suya desde el principio. Ahora estamos más endeudados que nunca. Ya estabais endeudados por las apuestas, le recordé, lamentando inmediatamente haber sacado a relucir este doloroso punto. La habitación quedó en un silencio sepulcral por un momento. ¿Cómo te atreves?, susurró mi madre. Tu padre está luchando contra una adicción, ¿y se lo echas en cara? Después de todo lo que hemos hecho por ti. No le estoy echando nada en cara a nadie, dije, luchando por mantener la compostura. Solo intento establecer la cronología con precisión. Siempre con las excusas, dijo Ethan con asco. Siempre encontrando a alguien más a quien culpar. La ironía era tan densa que apenas podía respirar. ¿Y qué hay de las condiciones del préstamo?, añadió Nicole. Papá no podía tomar ni una sola decisión comercial sin tu aprobación. Básicamente lo maniataste. Esas condiciones eran para proteger a todos los involucrados, incluyéndome a mí como cofirmante, expliqué, abriendo la carpeta para encontrar el acuerdo que todos habíamos firmado. Papá aceptó esos términos bajo coacción, gritó mi padre. ¿Qué opción tenía? El negocio estaba en apuros, y tú me amenazaste con tu preciado historial crediticio. Miré alrededor de la habitación, buscando una cara comprensiva y no encontrando ninguna. Incluso mi abuela, que solía darme galletas extra cuando nadie miraba, estaba sentada con los labios fruncidos en desaprobación. Las acusaciones siguieron llegando, expandiéndose más allá de los fracasos del negocio para abarcar, aparentemente, todos los problemas familiares de la última década. Mi mudanza a la universidad había destrozado a la familia, mis constantes críticas habían minado la confianza de mi padre. Mis egoístas ambiciones profesionales habían privado al negocio familiar de mis habilidades de marketing hasta que fue demasiado tarde. Mudanza a la universidad. Recordé el consejo de la doctora Evans sobre establecer límites. Entiendo que todos estáis molestos, pero estas acusaciones no son justas ni precisas. Hice lo mejor que pude para ayudar mientras mantenía mi propia carrera. Lo mejor que pudiste, rió amargamente mi padre. Tu mejor esfuerzo nos ha arruinado. El banco amenaza con ejecutar la hipoteca del préstamo del negocio, lo que significa que tu madre y yo podríamos perder nuestra casa. Mi corazón se hundió. La casa es la garantía. Por supuesto que lo es, dijo Ethan. No es que te importe.
Probablemente te encanta esto, vernos fracasar a todos mientras tú triunfas. Eso no es verdad, protesté, las lágrimas finalmente rompiendo mi compostura. Sois mi familia. Os quiero. Quiero ayudar. No necesitamos tu tipo de ayuda, dijo fríamente mi padre, levantándose. Señaló hacia la puerta. Ya has hecho suficiente. Nos arruinaste la vida, Olivia. Vete y no vuelvas. Las palabras golpearon como puñetazos. Miré a mi madre, seguramente, ella me defendería. Pero ella miraba sus manos, en silencio. Mamá, susurré. Creo que es mejor que te vayas, dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. Miré alrededor de la habitación una última vez, a los rostros de las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente, personas a las que había pasado toda mi vida tratando de complacer, personas que siempre me habían encontrado deficiente. Una extraña calma se apoderó de mí entonces, una claridad que nunca antes había experimentado. Sin otra palabra, coloqué la carpeta de documentos sobre la mesa de café, me di la vuelta, y salí por la puerta. Nadie me llamó. Nadie me siguió. Mientras me alejaba de la casa de mi infancia, con las lágrimas corriendo por mi rostro, no tenía idea de que este momento de devastación total se convertiría en realidad en el primer paso hacia mi liberación. El trayecto a casa desde la casa de mis padres esa noche sigue siendo borroso en mi memoria. De alguna manera, navegué por las calles familiares en piloto automático, las lágrimas haciendo que los semáforos se difuminaran en halos de color. Para cuando llegué a mi apartamento, mis manos temblaban tanto que se me cayeron las llaves 2 veces antes de lograr abrir la puerta. Dentro, me derrumbé en mi sofá, el peso de lo que acababa de suceder aplastándome. Toda mi familia, incluidos los parientes lejanos, me había declarado unánimemente la villana de su historia colectiva, la arquitecta de su caída, la persona que lo había arruinado todo. Nos arruinaste la vida. Vete, las palabras de mi padre resonaban en mi mente, cada repetición como una daga. Dormir fue imposible esa noche. Caminé por mi pequeño apartamento, reproduciendo no solo la confrontación, sino cada recuerdo que pude evocar, desde la infancia hasta el presente. Recuerdos. El patrón era tan claro ahora, tan flagrantemente obvio, que no podía entender cómo lo había pasado por alto durante 27 años, o quizás no lo había pasado por alto en absoluto. Quizás simplemente lo había aceptado como mi merecido, internalizado la idea de que de alguna manera merecía ser el chivo expiatorio de la familia. Recordé la fiesta de mi 10º cumpleaños, cancelada porque Ethan tenía un partido de fútbol el mismo día. ¿Por qué siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti?, me había preguntado mi madre cuando lloré, como si mi deseo de celebrar mi cumpleaños en mi cumpleaños real fuera egoísmo encarnado. Recordé mi graduación de secundaria, como mi familia había llegado tarde y se había ido temprano porque Nicole no se sentía bien. Se perdieron por completo mi discurso de mejor alumna y luego, de camino a casa, se quejaron de la tarde perdida cuando yo solo había sido una de cientos de estudiantes. Recordé la Navidad de hacía 2 años, cuando había pasado semanas seleccionando regalos bien pensados para todos, solo para recibir una tarjeta de regalo genérica de supermercado que todavía tenía el recibo de activación adjunto, mostrando que había sido comprada esa mañana. Cuando intenté ocultar mi decepción, Ethan me había acusado de ser desagradecida e imposible de complacer. Al amanecer, me encontré en mi pequeña mesa de comedor con un cuaderno, documentando metódicamente cada instancia que podía recordar en la que había sido culpada o convertida en chivo expiatorio injustamente. La lista se extendió a 4 páginas, por delante y por detrás, y estos eran solo los incidentes lo suficientemente significativos como para destacar en la memoria. Por primera vez, me permití sentir la magnitud total de la injusticia, no solo decepción o dolor, sino genuina ira hacia mi familia por su trato hacia mí, ira hacia mí misma por aceptarlo durante tanto tiempo. Y debajo de la ira, algo más se agitaba, una sensación de posibilidad, una pregunta que nunca me había atrevido a hacer antes. ¿Y si simplemente me iba? No solo alejarme físicamente, como había hecho la noche anterior, sino desenredarme verdaderamente de este sistema familiar tóxico, cortar el contacto, empezar de nuevo, construir una vida donde no estuviera perpetuamente agazapada anticipando la próxima acusación injusta. Cortar el contacto. El pensamiento fue simultáneamente aterrador y estimulante. Llamé a mi jefa, Stephanie, y solicité una semana de vacaciones de emergencia, citando una crisis familiar. Bastante cierto.
Tómate el tiempo que necesites, dijo, la preocupación evidente en su voz. Y, Olivia, ese puesto en Seattle sigue sobre la mesa si te interesa. Podríamos acelerar el traslado. Mi corazón dio un vuelco. Podría ser. ¿Puedo avisarte para finales de semana? Absolutamente. Cuídate. Pasé ese día en un extraño y concentrado aturdimiento, investigando lo que se necesitaría para desarraigar mi vida. Llamé a mi casero para preguntar sobre la ruptura de mi contrato de alquiler, un mes de alquiler adicional como penalización, investigué apartamentos en Seattle, más caros, pero no prohibitivamente, y calculé mis ahorros, suficientes para amortiguar la transición. La decisión más difícil fue con respecto a mi número de teléfono, que mi familia había usado para contactarme toda mi vida adulta. Cambiarlo se sentía como un paso drástico, una ruptura de conexiones. Pero mientras revisaba los intercambios de mensajes recientes con mis padres y hermanos, viendo el patrón de chantajes emocionales, demandas y sutiles menosprecios, supe que era necesario. Visité mi banco para asegurarme de que mis cuentas estuvieran seguras y únicamente a mi nombre. Reuní documentos importantes, certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, pasaporte, títulos avanzados, y los coloqué en una caja de seguridad ignífuga. Hice listas, qué empacar, qué vender, qué donar. A pesar de todo, una voz en el fondo de mi mente seguía preguntando si estaba exagerando, si estaba cometiendo un error colosal, si la familia, por disfuncional que fuera, seguía siendo familia, y por lo tanto, valía la pena preservarla a toda costa. Para acallar esa voz, programé una sesión de emergencia con la doctora Evans. Lo que estás describiendo es una dinámica clásica de chivo expiatorio, confirmó después de que le relatara la confrontación y sus secuelas. Tu familia ha decidido colectivamente que eres responsable de sus problemas, lo que les permite evitar asumir la responsabilidad ellos mismos. Entonces, ¿no estoy loca? No estoy exagerando. Ella negó firmemente con la cabeza. No, Olivia. Basándome en todo lo que has compartido durante nuestros años de terapia, este patrón está profundamente arraigado. El Frente Unido que encontraste sugiere que están profundamente interesados en mantenerlo. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sorprendiéndome de cuánto deseaba la validación externa para el plan que ya se estaba formando en mi mente. No puedo decirte qué hacer, respondió suavemente, pero puedo preguntarte qué quieres. No lo que crees que deberías querer, o lo que tu familia quiere que quieras. ¿Qué quieres tú, Olivia Morgan, verdaderamente para tu vida? La respuesta llegó con una claridad inesperada: paz. Quiero paz. El resto de la semana pasó en un torbellino de actividad. Arreglé con mi empresa mi traslado a la oficina de Seattle, con efecto inmediato. Vendí la mayoría de mis muebles a una estudiante universitaria que se mudaba a su primer apartamento. Doné ropa y libros que ya no necesitaba. Empaqué mi coche con el resto de mis posesiones, sorprendiéndome de lo poco que realmente quería llevar a mi nueva vida. En mi última noche en Portland, me senté en mi ahora vacía mesa de comedor y escribí una carta, no una larga explicación o acusación, solo una simple declaración: he aceptado que, en vuestras mentes, siempre seré la culpable de todo lo que salga mal. No puedo cambiar esa percepción, pero puedo alejarme de ella. Por favor, no intentéis contactarme. Os deseo lo mejor para encontrar lo que sea que estéis buscando. Olivia. Dirigí un sobre a la casa de mis padres, pero no incluí dirección de remitente ni indicación de a dónde iba. Después de un momento de vacilación, añadí una segunda hoja de papel con la información de contacto de la doctora Evans, por si alguno de ellos alguna vez quisiera genuinamente entender la dinámica familiar desde una perspectiva profesional. Dudaba que la usaran, pero sentí que era importante dejar esa puerta ligeramente entreabierta. Mudanza a Seattle. A la mañana siguiente, envié la carta por correo, entregué las llaves de mi apartamento, y cargué los últimos artículos en mi coche. Mientras conducía hacia el norte, hacia Seattle, y lejos del único hogar que había conocido, sentí una mezcla complicada de dolor, miedo, y algo que tardé varios kilómetros en identificar: alivio. Por primera vez en 27 años, estaba libre de la expectativa de ser el chivo expiatorio perfecto, libre de la carga de absorber la culpa desplazada de mi familia, libre para descubrir quién podría llegar a ser Olivia Morgan cuando no estuviera limitada por el papel que le habían asignado desde la infancia. Era aterrador. Era liberador. Era necesario.
Y mientras el letrero de Bienvenido a Washington aparecía en el horizonte, me permití sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Seattle me recibió con lluvia, lo cual se sintió apropiado de alguna manera. Mientras conducía por calles desconocidas con los limpiaparabrisas marcando el ritmo, la realidad de lo que había hecho comenzó a calar. No tenía familia a la que llamar, ni amigos en esta nueva ciudad, solo un traslado de trabajo y una reserva temporal en Airbnb para las próximas 2 semanas mientras buscaba un lugar permanente. El Airbnb era un pequeño estudio en Capitol Hill, escasamente amueblado pero limpio. Después de descargar mis pocas posesiones, me senté en el borde de la cama y experimenté mi primer momento de duda. ¿Había exagerado? ¿Cortar todo contacto era demasiado extremo? Instintivamente, busqué mi teléfono, y luego recordé que ya había cambiado mi número. No había vuelta atrás, al menos no fácilmente. La finalidad de ese pensamiento me provocó un ataque de pánico, el primero en años. Durante 20 minutos, me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, luchando por respirar, convencida de que había cometido un terrible error. Cuando el ataque finalmente cedió, hice lo que siempre hacía en momentos de crisis: hice un plan. La primera prioridad era configurar mi acuerdo de trabajo remoto hasta que la oficina de Seattle estuviera lista para mí, la segunda era encontrar un apartamento, la tercera era establecer una rutina, algo que me anclara en esta nueva realidad. A la mañana siguiente, me desperté temprano y caminé hasta una cafetería cercana con mi portátil. La barista, una mujer con una manga de tatuajes coloridos y una sonrisa amable, me vio luchando con la contraseña del Wi-Fi. ¿Primera vez aquí?, preguntó, rodeando el mostrador para ayudar. Primera vez en Seattle, en realidad, admití. Bienvenida. Soy Mia, por cierto. Olivia. Bueno, Olivia, cualquier amiga de Café Vita es amiga mía. ¿Qué te trae a nuestra lluviosa ciudad? Dudé, insegura de cómo responder sin revelar demasiado a una extraña. Traslado de trabajo. Un nuevo comienzo. Mia sintió como si esto lo explicara todo. El mejor lugar para ello. Seattle está lleno de trasplantes reinventándose. Esa simple interacción, de apenas 5 minutos, se convirtió en mi primera conexión en mi nueva ciudad. Regresé a la misma cafetería cada mañana, y Mia siempre me saludaba por mi nombre, presentándome finalmente a su pareja, Ben, y a su grupo de amigos que se reunían allí los fines de semana. Encontrar un apartamento. Mi acuerdo de trabajo remoto con la firma de marketing fue bien. Stephanie organizó videoconferencias semanales para mantenerme conectada con el equipo, y la renovación de la oficina de Seattle avanzaba según lo previsto para una apertura formal en 3 meses. Encontrar un apartamento resultó más desafiante. El mercado de alquiler de Seattle era competitivo y, sin referencias locales, me enfrenté al escepticismo de varios administradores de propiedades. Después de 2 semanas de búsqueda, finalmente encontré un pequeño apartamento de una habitación en un edificio industrial reconvertido en Bayard. Las paredes de ladrillo visto y las grandes ventanas me convencieron de inmediato, a pesar del alquiler ligeramente más alto de lo planeado. Mudarme con mis mínimas posesiones resaltó cuanto había dejado atrás. Mi apartamento anterior había estado lleno de muebles y decoraciones elegidos para complacer a mi familia durante sus infrecuentes visitas. Este nuevo espacio era un lienzo en blanco, esperando que yo lo definiera en mis propios términos, sola. Encontré esto simultáneamente liberador y paralizante. De pie en una tienda Homegoods vacía, no podía decidir algo tan simple como qué color de toallas comprar. Durante tanto tiempo, había suprimido mis propias preferencias para evitar críticas. ¿Qué me gustaba realmente? ¿Qué me representaba? Estas preguntas se extendieron más allá de la decoración del hogar a todos los aspectos de mi vida: qué comidas disfrutaba cuando no cocinaba para complacer a otros. ¿Qué música prefería cuando no me preocupaba ser juzgada por mi gusto? ¿Qué pasatiempos siempre había querido probar pero no lo hice porque no obtendrían la aprobación familiar? La doctora Evans y yo continuamos nuestras sesiones de terapia por videollamada, centrándonos ahora en lo que ella llamó redescubrir tu auténtico yo. Piénsalo como una expedición, sugirió. Estás explorando el paisaje de tus propias preferencias y deseos. No hay respuestas incorrectas, solo descubrimientos. Experimentando. Así que, comencé a experimentar. Probé nuevas comidas, descubriendo un amor por la cocina tailandesa picante que mi familia habría encontrado demasiado exótica.
Descargué música que mi hermano habría ridiculizado como pretenciosa, encontrando consuelo en el piano clásico y alegría en el folk indie. Me inscribí en una clase de cerámica, algo que mi padre una vez descartó como jugar con barro. La primera vez que creé un cuenco torcido e imperfecto en esa clase, sentí una oleada de orgullo tan pura que me hizo llorar, no porque el cuenco fuera impresionante, ciertamente no lo era, sino porque lo había hecho únicamente para mí, sin temor a la crítica. Mi vecina en el edificio de apartamentos, una mujer mayor llamada Nancy Green, me vio cargando mis intentos de cerámica por las escaleras una noche y me preguntó por ellos. Cuando le expliqué mi nuevo pasatiempo, me invitó a tomar el té y me mostró sus propias actividades artísticas, intrincados bordados que había estado creando durante décadas. El arte nos salva, me dijo, sus manos trazando suavemente un patrón de pájaros en vuelo. Nos da un lugar donde poner los sentimientos que no tienen palabras. Nancy se convirtió en otra conexión inesperada, apareciendo con empanadas caseras e historias sobre su vida como maestra antes de jubilarse. Nunca hizo preguntas indiscretas sobre mi familia o por qué me había mudado sola a Seattle, pareciendo entender intuitivamente mi necesidad de espacio en torno a ciertos temas. Pero no todos los momentos en esta nueva vida fueron positivos. La culpa y la duda me emboscaban en momentos inesperados. Veía a una madre e hija comprando juntas y sentía una punzada de pérdida. Los anuncios del Día del Padre desencadenaban recuerdos de esforzarme tanto por encontrar el regalo perfecto, solo para que mi selección fuera criticada como poco práctica o no realmente de mi gusto. Las pesadillas eran lo peor, soñaba que estaba de vuelta en esa sala de estar, rodeada de caras acusadoras, pero en los sueños, no podía moverme ni hablar para defenderme. Me despertaba jadeando, mis sábanas enredadas y húmedas de sudor. Durante una semana particularmente difícil, 3 meses después de mi mudanza, casi rompí mi resolución. Había recibido una evaluación de desempeño en el trabajo que mencionaba áreas de mejora, nada grave o inesperado, pero desencadenó todas mis viejas inseguridades. Esa noche, me encontré buscando vuelos a Portland, con el dedo flotando sobre el botón de compra. Lo que me detuvo fue un mensaje de Mia, noche de poesía en Café Racer esta noche. ¿Te apuntas? Sin presiones, pero podría ser divertido. Noche de poesía. Algo tan pequeño, esta invitación casual, pero me recordó que estaba construyendo conexiones aquí, que retroceder significaría sacrificar la frágil nueva vida que estaba cultivando. Rechacé los vuelos y fui a la noche de poesía en su lugar, donde me senté en la parte de atrás, tomando una sola cerveza, y escuchando a la gente desahogar sus corazones en el escenario. Una mujer interpretó una pieza sobre dejar una relación abusiva que resonó tan profundamente, que tuve que salir después para recomponerme. Ella me siguió. ¿Primera vez aquí?, preguntó, ofreciéndome un cigarrillo, que rechacé. ¿Es tan obvio? Ella sonrió. Vi tu cara durante mi poema. ¿Te tocó de cerca? Algo así, admití. Soy Amanda. Olivia. Terminamos hablando hasta que el local cerró, compartiendo experiencias sobre cómo salir de situaciones en las que éramos infravaloradas y culpadas. Aunque la historia de Amanda involucraba a una pareja romántica en lugar de a la familia, las dinámicas eran sorprendentemente similares. La parte más difícil, me dijo, es evitar que vuelvas. Hay esta atracción, como la gravedad, tratando de arrastrarte de nuevo a su órbita. Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. Alguna vez se vuelve más fácil. Cada día, dijo. Cada mañana que te despiertas y te eliges a ti misma es una victoria. Eventualmente, esas victorias se acumulan hasta que superan la atracción. A medida que la primavera se convertía en verano, esas victorias, de hecho, comenzaron a acumularse. Empecé a unirme al grupo de amigos de Mia para hacer senderismo en las montañas circundantes. Hice viajes de fin de semana por carretera para explorar la costa de Washington. Hice voluntariado en un refugio de animales local, encontrando consuelo en el afecto incondicional de los perros y gatos que esperaban ser adoptados. Nuevo teléfono. La apertura formal de nuestra oficina en Seattle marcó otro hito. Stephanie voló para el evento y, después de las ceremonias oficiales, me llevó aparte. Pareces diferente, observó, más segura. ¿En serio? Definitivamente. Seattle te sienta bien. Me estudió por un momento. Sea lo que sea que dejaste atrás en Portland, me alegro de que lo hicieras.
No corregí su suposición de que era un que en lugar de un quien lo que había dejado atrás, pero su observación confirmó lo que yo misma había comenzado a sentir: estaba cambiando, creciendo de maneras que habrían sido imposibles dentro de los confines de las expectativas de mi familia. Esa noche, me miré en el espejo y realmente vi a la persona que me devolvía la mirada. La tensión constante en mis hombros se había aliviado, el ceño perpetuamente fruncido se había suavizado, mis ojos tenían una claridad que antes había estado ausente. «Hola, Olivia», susurré a mi reflejo. «Encantada de conocerte finalmente. Por primera vez desde que llegué a Seattle, dormí toda la noche sin pesadillas. Exactamente un mes después de dejar Portland, finalmente me sentí lo suficientemente asentada en mi nueva vida como para comprar un teléfono nuevo. Mi teléfono temporal desechable había cumplido su propósito, permitiendo comunicaciones esenciales sin crear una vía para que mi familia me contactara. Ahora, con una dirección permanente y una estabilidad creciente, estaba lista para reclamar este aspecto de la vida moderna. El vendedor de la tienda de teléfonos estaba explicando las características del último modelo cuando lo interrumpí con una pregunta: ¿sería posible verificar si hay llamadas perdidas o mensajes en mi número antiguo antes de desconectarlo por completo? Parecía inseguro. Eso es inusual, pero creo que probablemente podamos hacerlo. Necesitaría verificar su identidad, por supuesto. Una hora después, con el papeleo adecuado completado, me senté en la trastienda de la tienda, mirando una pantalla de computadora que mostraba la actividad en mi número antiguo. Mi corazón latía con fuerza mientras me desplazaba por la lista: 53 llamadas perdidas, 26 mensajes de voz, 89 mensajes de texto, todos de mi familia, comenzando el día después de la confrontación y continuando con frecuencia creciente. El más reciente había llegado justo ayer. ¿Le gustaría escuchar los mensajes de voz?, preguntó el técnico. Asentí, con la boca demasiado seca para hablar. Los primeros mensajes eran airados: mi padre exigiendo que dejara este comportamiento infantil y llamara a casa inmediatamente; la voz de mi madre, tensa por la furia contenida, diciendo que estaba empeorando todo al desaparecer; Ethan llamándome egoísta y dramática. Pero a medida que pasaban las semanas, el tono cambió. La confusión reemplazó a la ira. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba en mi apartamento? ¿Realmente me había ido de Portland? La voz de mi madre se volvió llorosa, expresando preocupación mientras seguía sosteniendo que estaba castigando injustamente a la familia. Los mensajes finales de la semana pasada eran diferentes de nuevo: mi padre, con la voz apagada, pidiéndome que llamara: necesitamos hablar sobre el negocio. Han surgido novedades; mi madre, llorando abiertamente, diciendo que me extrañaba y quería saber que estaba a salvo. Incluso Nicole, que rara vez me había contactado directamente antes, dejó un mensaje: está mal, Olivia. Sea lo que sea por lo que estés enfadada, esto es más grande. Por favor, llama. Me quedé sentada en un silencio atónito cuando terminó de reproducirse el último mensaje. Mensajes de texto. ¿Le gustaría que le imprimiera los mensajes de texto?, preguntó el técnico. Sí, por favor, logré decir. Leer los mensajes de texto reveló una progresión similar de la ira a la preocupación y a algo que se acercaba a la desesperación. El mensaje más reciente de Ethan simplemente decía: papá ha sido arrestado. Por favor, hermana, te necesitamos. ¿Arrestado? Mi cabeza daba vueltas con preguntas y emociones contradictorias. Una parte de mí, la parte que había pasado años como el chivo expiatorio de la familia, sintió una satisfacción vengativa; otra parte, la hija que, a pesar de todo, todavía amaba a su padre, sintió preocupación y confusión. Salí de la tienda de teléfonos con mi nuevo teléfono, las impresiones de los textos, y una tormenta de emociones que no podía clasificar del todo. De vuelta en mi apartamento, extendí los papeles sobre el mostrador de mi cocina, tratando de reconstruir lo que había sucedido en mi ausencia. Los textos contenían referencias a investigaciones bancarias, cargos por fraude y embargo de bienes, pero ninguna explicación clara de lo que exactamente había ocurrido. Estuve tentada de llamar, de romper finalmente mi silencio, pero algo me detuvo: el recuerdo de esa sala de estar llena de acusadores todavía estaba demasiado vivo. En lugar de eso, hice algo que había evitado durante meses: inicié sesión en las redes sociales. Desactivé mis cuentas cuando me fui, parte de mi ruptura total, pero no las había eliminado por completo. Mi feed se cargó con un mes de actualizaciones, incluidas varias publicaciones públicas de miembros de mi familia que llenaron los vacíos,
la tienda de muebles había fracasado por completo, cerrando sus puertas 3 semanas después de que me fuera. Mi padre, de hecho, enfrentaba cargos penales, no solo por malgastar fondos del negocio en apuestas sino, aparentemente, por presentar información fraudulenta en múltiples solicitudes de préstamo a lo largo de los años. Una publicación de Nicole incluía un comentario amargo sobre el banco quitándonos todo porque alguien confirmó un préstamo y luego nos abandonó, un intento transparente de volver a echarme la culpa. Pero la sección de comentarios contaba una historia diferente, con varios exempleados y amigos de la familia señalando que el negocio había estado en problemas mucho antes del préstamo final, y que las apuestas de mi padre habían sido un secreto a voces en ciertos círculos durante años. Cerré el portátil, abrumada. La narrativa que mi familia había construido, aquella en la que yo era responsable de todo, se había desmoronado públicamente. La verdad estaba expuesta para que cualquiera la viera. Esto debería haberse sentido como una reivindicación, pero en cambio, me sentí vacía. Al día siguiente. Las palabras de la doctora Evans de nuestra sesión más reciente resonaron en mi mente, la reivindicación rara vez se siente como esperamos. Todavía estaba procesando esta información al día siguiente cuando sonó mi teléfono del trabajo con un número desconocido de Portland. Olivia Morgan, respondí profesionalmente. Finalmente, se escuchó la voz de Nicole. ¿Sabes a cuántas empresas de marketing he llamado tratando de encontrarte? Mi pulso se aceleró. ¿Cómo conseguiste este número? No importa. Necesitas volver a casa ahora mismo. El caso de papá va a juicio la próxima semana, y el abogado dice que necesitamos testigos de carácter. Además, el banco está haciendo preguntas sobre ese préstamo que confirmaste. Ni un hola, ni un ¿cómo estás?, ni una disculpa, solo demandas y acusaciones implícitas. Nicole, dije con cuidado, no voy a volver a Portland. ¿Qué? Por supuesto que sí. Esto es familia. La misma familia que me dijo que arruiné sus vidas y que me fuera. La pausa. Hubo una pausa. Eso fue solo papá estando molesto. Ya sabes cómo se pone. Sí, lo sé. Siempre lo he sabido. Por eso me fui. Entonces, ¿simplemente nos abandonas cuando las cosas se ponen difíciles? Muy maduro, Olivia. El patrón familiar de culpa amenazó con arrastrarme de nuevo, pero me mantuve firme. Yo no creé esta situación, Nicole. Las apuestas y las decisiones financieras de papá lo hicieron. Lamento que esté en problemas, pero no puedo arreglar esto. Eres parte de esto, te guste o no, presionó. Tu nombre está en ese préstamo. Un préstamo que desaconsejé, sobre el que puse condiciones específicamente para evitar el mal uso, condiciones que fueron ignoradas. Ya he hablado con un abogado propio sobre esa situación. La siguiente pausa. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Conseguiste un abogado? Sí, para protegerme. El banco ya tiene mi declaración sobre las circunstancias del préstamo y la ocultación de la adicción al juego de mi padre. Entonces, vas a testificar contra papá, su voz se elevó incrédula. Estoy diciendo la verdad, Nicole, algo en lo que nuestra familia nunca ha sido muy buena. La conversación se deterioró a partir de ahí, con Nicole recurriendo a tácticas familiares, culpa, acusaciones, manipulación emocional. Cuando ninguna de estas funcionó, finalmente recurrió a las amenazas, bien. Aléjate, si eso es lo que quieres. Pero no creas que puedes simplemente empezar de nuevo con borrón y cuenta nueva. Sabemos dónde trabajas ahora. No te sorprendas si tu jefa recibe información interesante sobre su nueva empleada. Un escalofrío me recorrió. Un escalofrío me recorrió. ¿Me estás amenazando? Solo digo que las acciones tienen consecuencias. Le diste la espalda a la familia. Eso significa que ya no estás protegida. Después de que terminó la llamada, me senté en mi escritorio, temblando. La vieja Olivia habría entrado en pánico, habría capitulado para evitar cualquier daño vago que Nicole estuviera amenazando. Pero la persona en la que me estaba convirtiendo reconoció esto por lo que era, un intento desesperado de mantener la dinámica familiar, de arrastrarme de nuevo al papel de chivo expiatorio. En lugar de ceder al miedo, fui directamente a la oficina de Stephanie. ¿Tienes un minuto?, pregunté desde su puerta. Por supuesto. ¿Qué pasa? Cerré la puerta detrás de mí y respiré hondo.
necesito decirte algo sobre por qué me fui de Portland. Durante la siguiente media hora, expliqué la situación con mi familia, el fracaso del negocio, los problemas legales de mi padre, y la amenaza implícita de Nicole de contactar a Stephanie con algunas acusaciones no especificadas. Cuando terminé, Stephanie se reclinó en su silla. Gracias por contarme esto. No debe haber sido fácil. No quiero que haya sorpresas, dije, si mi hermana te contacta. Olivia, interrumpió Stephanie suavemente, tu trabajo habla por sí mismo. Nada de lo que tu hermana pueda decir podría cambiar lo que ya sé sobre ti como profesional. Ella sonrió. Además, cualquiera que amenace con sabotear la carrera de su propia hermana no es exactamente una fuente creíble, ¿verdad? El alivio fue tan intenso. El alivio fue tan intenso que tuve que parpadear para contener las lágrimas. No, supongo que no. Las complicaciones familiares son complicadas, dijo Stephanie, pero también son privadas. En lo que a mí respecta, tu decisión de reubicarte fue profesional y ha beneficiado a nuestra oficina de Seattle. El resto es asunto tuyo. Al salir de su oficina, sentí que se me quitaba un peso de encima, una victoria más para agregar a la pila, como diría Amanda, una elección más para priorizar mi bienestar sobre las dinámicas familiares tóxicas. Esa noche, recibí un último mensaje de texto en mi nuevo número, reenviado desde el antiguo que ahora había desconectado permanentemente. Esto no ha terminado. Sin firma, pero el código de área de Portland dejaba claro quién era el remitente. Miré el mensaje durante un largo momento, luego lo borré sin responder. En cierto modo, Nicole tenía razón. No había terminado, no del todo. Probablemente habría complicaciones legales y financieras que sortear relacionadas con el préstamo cofirmado. Podría haber más intentos de contactarme, de arrastrarme de nuevo. Pero algo fundamental había cambiado, mi familia ya no tenía el poder de definirme, de asignar culpas, de determinar mi valor. Ese capítulo de mi vida, al menos, se había terminado. Y por primera vez, estaba verdaderamente bien con eso. 6 meses después de dejar Portland, Seattle se había convertido en mi hogar de maneras que nunca anticipé. Mi apartamento ahora reflejaba mi personalidad, con piezas de cerámica que había hecho expuestas junto a libros que genuinamente quería leer, en lugar de aquellos que impresionarían a otros. Había adoptado un gato rescatado, un atigrado tuerto llamado Milo, que me saludaba cada noche con afecto incondicional. Mi círculo de amigos se había expandido más allá de Mia y Nancy para incluir a compañeros voluntarios del refugio de animales, miembros de un grupo de senderismo, y colegas de la ahora próspera oficina de Seattle. Había encontrado mi ritmo, mi voz, mi paz. Las secuelas legales de las acciones de mi padre se habían desarrollado en gran medida sin mi participación directa. A través de mi abogado, había proporcionado documentos y declaraciones que establecían que me habían engañado sobre la situación financiera del negocio al cofirmar el préstamo. Había acordado un plan de pago parcial que ajustaba mi presupuesto pero era manejable. El banco había sido sorprendentemente comprensivo una vez que revisaron la evidencia del engaño de mi padre. No había respondido a ninguna comunicación directa adicional de los miembros de mi familia hasta que llegó un correo electrónico particular de mi madre: voy a Seattle el próximo fin de semana para una consulta médica. ¿Considerarías reunirte para tomar un café? Solo yo. Sin expectativas. Después de discutirlo con la doctora Evans, acepté una reunión de 30 minutos en una cafetería cerca de Pike Place Market, territorio neutral, donde podría irme fácilmente si fuera necesario. Llegué temprano, seleccionando una mesa con un camino despejado hacia la salida, con las estrategias de mi terapeuta para manejar la ansiedad firmemente en mi mente. Cuando mi madre entró, apenas la reconocí. Parecía años mayor, delgada y canosa, sin nada de la apariencia cuidadosamente mantenida que siempre había priorizado. Me vio y dudó, como si no estuviera segura de su bienvenida. No me levanté para abrazarla, pero asentí hacia la silla vacía frente a mí. Hola, mamá. Olivia, dijo, su voz quebrándose ligeramente mientras se sentaba. ¿Te ves bien? Gracias. Estoy bien. Silencio incómodo. Siguió un silencio incómodo mientras ella pedía un té y jugueteaba con su servilleta. Esperé, decidida a no llenar el espacio con parloteo nervioso o disculpas como lo habría hecho antes. Finalmente, habló. Tu padre fue sentenciado el mes pasado. 2 años, principalmente libertad condicional. El negocio desapareció,
por supuesto. Tuvimos que vender la casa para pagar las deudas restantes. Lo oí, dije neutralmente. Mi abogado me había mantenido informada de los acontecimientos relevantes para mi responsabilidad financiera. Estamos viviendo en un apartamento ahora. Es más pequeño de lo que estamos acostumbrados. Lamento que las cosas hayan sido difíciles, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no sentía alegría por la caída de mis padres. Ella me miró, buscando. Realmente lo sientes, ¿verdad? Quiero decir, lo de lamentarlo. Incluso después de cómo te tratamos. Asentí, sorbiendo mi café. No te entiendo, Olivia. Nunca lo he hecho. Siempre fuiste tan diferente del resto de nosotros, tan sensible, tan decidida, tan dispuesta a asumir la culpa, incluso cuando no era tuya. Retorcía su anillo de bodas, un hábito nervioso que recordaba de la infancia. Hasta que dejaste de serlo. La gente solo puede doblarse hasta cierto punto antes de romperse, respondí en voz baja. O antes de enderezarse. ¿Es eso lo que hiciste? ¿Enderezarte? Eventualmente. Otro silencio, pero menos tenso esta vez. Quería culparte cuando te fuiste, admitió. Era más fácil que enfrentar la verdad, sobre tu padre, sobre el negocio, sobre mi propia participación en todo ello. Parpadeé sorprendida. Este reconocimiento, por pequeño que fuera, no tenía precedentes. Nicole todavía te culpa, continuó. Ethan también, en cierto modo. Es más fácil que aceptar que nuestra familia tenía problemas mucho antes de que el negocio fracasara. ¿Y tú? Pregunté, conteniendo la respiración. Miró su té. He tenido mucho tiempo para pensar. Demasiado tiempo, quizás. Y me he dado cuenta de que te hicimos lo que mi familia me hizo a mí. Yo era la difícil, la, demasiado sensible, la que no podía tomar una broma. Me miró brevemente a los ojos antes de apartar la mirada de nuevo. Me prometí a mí misma que nunca les haría eso a mis hijos, pero de alguna manera, caímos en el mismo patrón. No era exactamente una disculpa, pero era más autoconciencia de la que jamás había presenciado en ella. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. No lo sé, admitió. Eso depende de ti, supongo. No vine aquí con expectativas. Solo necesitaba ver que estás bien. Estoy bien, confirmé. Mejor que bien, en realidad. Puedo verlo. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Tienes una luz que antes no estaba allí. En Portland, siempre parecías apagada, de alguna manera. Hablamos un poco más, evitando cuidadosamente ciertos temas, encontrando gradualmente nuestro camino hacia una conversación que se sintió, si no cómoda, al menos no activamente dolorosa. Cuando terminaron nuestros 30 minutos acordados, pedí la cuenta. ¿Te gustaría, dudó, estarías dispuesta a hablar de nuevo alguna vez? Quizás llamadas telefónicas, para empezar. Lo consideré. Estaría dispuesta a llamadas ocasionales, dije con cuidado. Pero necesito que entiendas algo, estoy construyendo una vida aquí que es saludable para mí. No puedo volver a la dinámica familiar que teníamos antes. Entiendo, dijo, aunque no estaba segura de que realmente lo hiciera. Un contacto limitado es mejor que ninguno. Nos despedimos con un abrazo breve e incómodo, ninguna de las dos muy segura de cómo navegar este nuevo territorio. Durante los meses siguientes, establecimos un cauteloso patrón de comunicación, llamadas telefónicas cortas cada pocas semanas, temas neutrales al principio, expandiéndose gradualmente para incluir temas más personales a medida que la confianza se reconstruía lentamente. Ella nunca presionó por más de lo que yo estaba dispuesta a dar, lo que en sí mismo representaba un cambio significativo. Mi padre, en contraste, permaneció sin disculparse. Cuando finalmente llamó, a los 6 meses de su libertad condicional, su versión de reconciliación implicaba sugerirme que regresara a Portland para ayudar a reconstruir el nombre de la familia a través de una nueva empresa que estaba considerando. No creo que eso sea saludable para ninguno de los dos, papá, dije amablemente. Sigues guardando rencor, ya veo, respondió con amargura. Pensé que eras la indulgente de la familia. El perdón no significa volver a ponerme en una situación dañina, expliqué, recordando las palabras exactas de la doctora Evans sobre el tema. Puedo perdonarte y aún así mantener mis límites.
Se burló. Límites. Eso es jerga de terapeuta. Sí, lo es, reconocí, y la terapia me ha ayudado a entender mucho sobre nuestras dinámicas familiares. ¿Así que ahora soy una especie de caso de estudio psicológico? Perfecto. Más culpa. Reconocí el viejo patrón tratando de reafirmarse y me negué a participar. No te estoy culpando, papá. Solo digo que encontré un camino saludable para mí, y necesito seguir en él. La llamada terminó mal, pero me sentí más fuerte por haber mantenido mi posición sin ser arrastrada al ciclo familiar de acusación y defensa. Ethan permaneció distante, ocasionalmente incluido en mensajes de texto grupales de nuestra madre, pero nunca iniciando contacto él mismo. Nicole, fiel a su estilo, vacilaba entre mensajes airados y súplicas llorosas, con ninguno de los cuales me involucré más allá de breves reconocimientos. El acontecimiento más inesperado ocurrió durante un viaje de senderismo de fin de semana con mi ahora amiga íntima Amanda y algunos otros de nuestro grupo de noche de poesía. Estábamos descansando en un mirador, admirando la vista del monte Rainier, cuando Amanda mencionó que su hermano menor se mudaba a Seattle. Está pasando por un mal momento, explicó. Sus compañeros de piso básicamente lo convirtieron en su sirviente personal y lo culpan de todo lo que sale mal en el apartamento. La descripción era tan familiar que sentí una sacudida de reconocimiento. Clásico chivo expiatorio, dije sin pensar. ¿Exacto? Le dije que necesita salir de allí, pero sigue poniendo excusas sobre la lealtad y la amistad. Me miró pensativa. ¿Quizás hablarías con él cuando visite el próximo fin de semana? Eres la única persona que conozco que realmente entiende lo que es salir de ese tipo de situación. La petición me tomó por sorpresa. Mi viaje aún estaba en curso, mi curación incompleta. ¿Quién era yo para aconsejar a alguien más? No soy una experta, objeté. Eres la persona más experta que conozco en este tema específico, insistió Amanda. Solo un café. Sin presiones. Pero creo que escuchar a alguien que ha pasado por eso podría ayudarlo mucho. Así que, el fin de semana siguiente, me encontré frente a una mesa de café con el hermano de Amanda, Daniel, un joven de voz suave que me recordaba dolorosamente a mí misma 2 años antes. Describió situaciones que hacían eco de mis propias experiencias, los mismos patrones de culpa y manipulación emocional, la misma erosión de la autoestima. Sé que probablemente debería mudarme, concluyó, pero son mis amigos. Hemos pasado por mucho juntos. Y quizás soy demasiado sensible, ¿sabes? Quizás necesito esforzarme más. Reconozco la duda de uno mismo, la culpa internalizada. ¿Puedo compartir algo que he aprendido por las malas?, pregunté. Él asintió. Las relaciones deberían hacerte sentir valorado, no disminuido. Deberían ser recíprocas, no unilaterales. Y lo más importante, cuando alguien te muestra quién es a través de un comportamiento constante, créelo la primera vez. Pero, ¿y si es mi culpa?, preguntó, la familiar pregunta que me había mantenido atrapada durante años. Incluso si tienes cosas en las que trabajar, lo cual todos tenemos, eso no justifica ser tratado como el chivo expiatorio universal, expliqué. Los verdaderos amigos, la verdadera familia, te ayudan a crecer. No te derriban para construirse a sí mismos. Hablamos durante más de 2 horas, mucho más allá de nuestro tiempo de reunión planeado. Al final, no estaba listo para tomar ninguna decisión, pero tenía preguntas, perspectiva, y recursos que desearía haber tenido al enfrentar mi propia situación. Mientras caminaba a casa después, sentí un profundo sentido de propósito. Mi dolorosa experiencia, en lugar de ser simplemente algo que superar, me había dado una visión que potencialmente podría ayudar a otros. El viaje del chivo expiatorio, típicamente solitario, quizás podría ser un poco menos solitario si aquellos de nosotros que lo habíamos recorrido compartiéramos nuestros mapas. Esta comprensión se convirtió en un punto de inflexión en mi proceso de curación. Comencé a hacer voluntariado en un grupo de apoyo para adultos de familias disfuncionales, llegando finalmente a facilitar sesiones que proporcionaban la validación y las estrategias que yo había tenido que descubrir por mi cuenta. Un año después de dejar Portland, estaba en el muelle de Seattle, viendo los ferries cruzar el estrecho, reflexionando sobre lo lejos que había llegado. El dolor no había desaparecido por completo, probablemente nunca lo haría, pero ya no me definía. Había construido una vida llena de conexiones genuinas, trabajo significativo, y sabiduría ganada con esfuerzo.
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre, pensando en ti hoy. Espero que estés bien. ¿Simple? Sin demandas, sin culpa. Una pequeña señal de progreso. Respondí, lo estoy. Gracias. Espero que tú también lo estés. De pie allí, viendo el agua reflejar el sol de la tarde, comprendí que la curación no se trata de una resolución perfecta o una reconciliación dramática, se trata de encontrar la paz dentro de uno mismo, establecer límites saludables, y reconocer que, si bien no puedes cambiar tu pasado ni controlar el comportamiento de los demás, puedes elegir tu propio camino hacia adelante. La curación familiar es posible, pero requiere el esfuerzo de todos, no solo el sacrificio del chivo expiatorio. Algunas relaciones pueden transformarse y crecer, otras pueden necesitar permanecer distantes por tu bienestar. Ambos resultados pueden ser parte de una vida saludable. Como alguien que vivió el doloroso viaje de chivo expiatorio familiar a la autoliberación, quiero preguntar, ¿alguna vez has tenido que alejarte de una relación que continuamente te disminuía? ¿Cómo encontraste la fuerza para elegirte a ti mismo? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación, y si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta, suscríbete, y compártela con alguien que podría necesitar escuchar que no está solo en su lucha. Gracias por escuchar mi historia.